Este segundo video sobre domicilio lo vamos a dividir también en dos partes. Recomiendo especialmente que si usted no ha visto el primer video lo vea para que pueda entender bien la discusión que enfrentamos en este. Los dos temas que vamos a tratar en el día de hoy se refieren, uno, a las presunciones que llamamos presunciones negativas del ánimo de permanencia en el domicilio, y el otro tema es el que se refiere a las clases de domicilio, haciendo especialmente énfasis, por supuesto, porque es el tema de nuestra materia, en el domicilio civil. Afrontemos el tema de las presunciones negativas. Antes de empezar con la regulación que traen legalmente, quisiera que quedara clara cuál es la lógica que hay detrás de estas presunciones negativas. Y la lógica es la siguiente. En las presunciones positivas hay una serie de hechos o circunstancias que llevan a que el legislador concluya en el Código Civil que existe el ánimo de permanencia. Aquí la conclusión a la que vamos a llegar es que no existe, y por eso se llama negativas, no existe el ánimo de permanencia y por lo tanto no va a haber cambio de domicilio. Pero para que entendamos las situaciones, en todas las circunstancias que vamos a ver que la ley toma como antecedentes de una presunción negativa, vamos a partir de un hecho, y es que la persona cambia de residencia. Luego, la pregunta fundamental que tenemos que tener clara es cómo, existiendo cambio de residencia, que es el elemento objetivo, no se da el elemento subjetivo, y es decir, no hay cambio del ánimo de permanencia. Lo que quiere decir que la persona va a mantener el domicilio que tenía anteriormente a pesar de que su residencia cambie. ¿Listo? Desde ese punto de vista vamos a ver dos artículos. Son dos artículos que son el 79 y el 81 del Código Civil. Tengo que reconocer que el 79 tiene una lógica mucho más clara con lo que les acabo de explicar. El 81 tiene una dificultad de interpretación y de aplicación especial que lo veremos. Arranquemos con la parte más fácil y más clara. El artículo 79 textualmente dice lo siguiente: no se presume el ánimo de permanecer, ni se adquiere consiguientemente domicilio civil en un lugar, obviamente porque si el domicilio tiene dos elementos que son residencia y ánimo, y aquí lo que estamos diciendo es que no se presume el ánimo, pues no tiene domicilio, solo tendría un elemento que es residencia. Dice, por el solo hecho de habitar un individuo por algún tiempo, casa propia o ajena en él, si tiene en otra parte su hogar doméstico, o por otras circunstancias aparece que la residencia es accidental. Y después da unos ejemplos. Pueden haber otros más, no son casos taxativos, son ejemplos. Dice, como la del viajero, o la de aquel que ejerce una comisión temporal, o la del que se ocupa en algún tráfico ambulante. ¿Qué es lo esencial acá? Lo esencial, que es el antecedente de la presunción, es que hay un cambio de residencia, pero que de alguna manera lo que el código establece de manera ambigua, que es por algún tiempo. Si la conclusión a la que vamos a llegar es que se trate de una residencia accidental, es claro entender que ese algún tiempo, esa expresión de algún tiempo, significa un tiempo corto. El típico ejemplo es irse de vacaciones. Cuando vamos de vacaciones a otro lugar que no es nuestra residencia habitual, cambiamos de residencia por algún tiempo, pero es un tiempo que siempre va a ser corto. Van a ser 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 6 semanas. Este tiempo, en lógica,
no parece que significa que uno tuviese el ánimo de permanencia. Lo que uno tiene el ánimo es de descansar por algún tiempo, por un tiempo corto, y después regresar a las circunstancias habituales en la sede principal de nuestros negocios o donde tenemos fijado nuestro domicilio familiar. Por eso, esos cambios accidentales de residencia, con muy buen sentido el código establece que no implican un cambio de domicilio porque no implica un cambio de ánimo. El 81 en su primer inciso es quizá más difícil de entender por lo siguiente, dice: el domicilio civil no se muda por el hecho de residir el individuo largo tiempo en otra parte. Y entonces la pregunta que uno se haría es, pues parece romper la lógica, porque aquí la idea es que si cambiamos de residencia y vamos a vivir largo tiempo, parecería que en principio tenemos el ánimo de permanencia. Luego, lo que tenemos que ver es a continuación las condiciones que fija el código. Dice voluntaria o forzadamente. Desde ese punto de vista sí entendemos muy claro, y es que si un individuo cambia de residencia forzadamente, pues no tiene ánimo de permanencia allá y le gustaría volver a su domicilio habitual. Pero la expresión que preocupa es que se aplica también a cambios por largo tiempo de residencia voluntariamente. Pueden ser razones de salud, pueden ser otras razones, y entonces necesitaríamos aquí tener una razón más clara para poder entender por qué un cambio de residencia de largo tiempo no implica para el código un cambio en el ánimo de permanencia. La razón está acá. Dice el código conservando, esa es la condición que coloca, conservando su familia y el asiento principal de sus negocios en el domicilio anterior. Lo que quiere decir que a pesar de que estemos residiendo en otro lugar, no hay cambio de domicilio si donde estábamos habitando antes conservamos la sede principal de los negocios y el domicilio de la familia. Entendamos esto con casos de la vida real. Pueden llegar circunstancias donde una persona, sin cambiar la fuente principal de sus negocios y su sede de trabajo y el domicilio de su familia, cambia de ciudad por razones de familia, por ejemplo, por razones de salud, perdón. Y si cambia por razones de salud, pero sigue teniendo la sede principal de sus negocios en el domicilio anterior y su familia sigue viviendo en el domicilio anterior, el código presume que no hay cambio de domicilio. Muy bien, esto en cuanto a las presunciones. Ahora bien, ya tenemos, espero, por lo menos claro, los dos elementos, residencia y ánimo de permanencia. Esto da lugar a distintas formas de domicilio. En general, la doctrina habla de un domicilio político y de un domicilio civil. El domicilio político sería aquel el que tiene a una persona para ejercer sus derechos y deberes políticos, y hay normas del derecho público que hablan del domicilio. Por ejemplo, para ser alcalde de un municipio, tiene que tener el candidato o la persona que resulta electa, tiene que tener su domicilio en ese municipio. Para poder elegir, también tenemos que hacer un procedimiento de registro, de tal manera que, salvo ciertas excepciones que se establecen en la ley, yo voy a poder votar públicamente en las elecciones que sean convocadas en el domicilio donde tengo el registro. Y salvo circunscripciones nacionales, yo si estoy en Bogotá no puedo votar por un representante a la Cámara de otro departamento.
y no voy a poder votar por un alcalde de un municipio distinto. Esas son formas de lo que podemos llamar el domicilio político. Pero en el domicilio civil también hay categorías aunque se ha desdibujado un poco, voy a explicar por qué. La primera clasificación está hecha entre domicilio voluntario y domicilio legal. ¿Qué entendemos por domicilio legal? Son aquellos eventos en que la ley a ciertas personas le asigna un domicilio que es distinto al que podría fijar voluntariamente. Y hoy en realidad solo nos queda un caso claro de domicilio legal, y es el domicilio de los hijos de familia, aquellos que viven bajo patria potestad, que no han sido emancipados, y que está establecido en el artículo 88, en virtud del cual el domicilio de estas personas menores de edad no emancipados es el domicilio de sus padres. Pregunta que nos surge, que es cada vez más frecuente: ¿y qué pasa si los padres tienen un municipio distinto donde han fijado su domicilio? Por ejemplo, porque están separados de cuerpos o porque se han divorciado. ¿Cuál es el domicilio del menor? La respuesta, como la anticipábamos ya en el video anterior, es sencilla: tiene dos domicilios. ¿Es posible entonces tener en Colombia más de un domicilio? Sí, es perfectamente posible. Y entonces, desde ese punto de vista, pues hay dos circunscripciones territoriales en donde está fijado este atributo de la persona, que es el domicilio. Los demás casos en realidad ya no existen. Estaba previsto también que el domicilio de las personas que se hallan bajo tutela o curaduría sería el domicilio del tutor y curador. Pero como veremos en otro video después, cuando analicemos el tema de capacidad, esto se ha modificado radicalmente. La tutela ya no existe, no existe desde la ley 1306 del año 2009. Y la curaduría ha sido modificada radicalmente por la modificación que sufrió la legislación colombiana con la ley 1996. De tal manera que no existe esta forma de domicilio legal en este momento. Entonces tenemos esas dos clases de domicilio. Nos queda por último hacer una afirmación que la doctrina llama domicilio supletivo o supletorio. Nos referimos a una disposición del código que es el artículo 84 y que dice lo siguiente: la mera residencia hará las veces de domicilio civil respecto de las personas que no tuvieren domicilio civil en otra parte. Entonces, lo que quiere decir es que si hay casos en los cuales no hay domicilio legal y las reglas de presunción del domicilio voluntario no las podemos aplicar, la mera residencia va a servir para definir el lugar del domicilio. Pensar, por ejemplo, en una persona que es huérfana, es menor de edad. Al ser huérfana y no se ha definido su situación jurídica, no tiene padres. Luego, el domicilio de los padres no los puede tener y tampoco puede tener domicilio voluntario. En esos casos definidos, el domicilio de ese menor será donde tiene la residencia. Con esto hemos hecho una exploración muy rápida. Les recomiendo especialmente lecturas complementarias en su libro de Derecho Civil Personas o en su libro de Teoría General de Derecho, y hacer muchos ejercicios que serán propuestos. Este es un tema definitivo. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.